Bienvenidos al podcast de EDAP en Español, un espacio para conversar sobre educación en el mundo, sus avances, las nuevas tendencias y los desafíos del futuro. Aquí comienza de EDAP en Español, una conversación de vanguardia. Hola, bienvenidos, esto es EDAP en Español, soy Sergio Mena desde Chile y hoy tendremos una excelente conversación. Hablaremos de un tema muy interesante, hablaremos de ciencia, hablaremos de los sueños y del aporte que pueden realizar las universidades a la ciencia. Para esto, hoy tendremos el privilegio de conversar con una destacada científica, Carolina Torrealba. Ella es chilena, licenciada en biología, tiene un doctorado en biología celular y molecular en la Universidad Católica. Ella fue directora ejecutiva de la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Además, formó parte del comité ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida. Fue ex subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. Y hoy se desempeña como vicerrectora de Investigación y Doctorados de la Universidad Andrés Bello en Chile. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muy bien, Sergio. Muchas gracias por la invitación aquí. Muy feliz de sentarme a conversar contigo. Excelente, bueno, nosotros también súper emocionados por tener una invitada con tu experiencia y tu trayectoria. Partamos entonces, cuéntanos, ¿con qué sueñan los científicos? Es una pregunta amplia porque yo creo que existen tantos sueños como científicos existen, ¿no? Uno tiende a veces a estereotipar, ¿cierto?, las profesiones con cierto tipo de personas y la verdad es que el mundo de la ciencia es muy diverso. Existen algunos científicos que sueñan con poder, ¿cierto? Al igual como ocurre en otras disciplinas, que sueñan con ocupar posiciones de liderazgo y poder. Y hay otros que simplemente sueñan con poder avanzar en sus temas, en sus obsesiones, sin que les interfieran más la sociedad, que nos dejen tranquilos. Casi yo tengo una anécdota muy simpática que una vez yo estuve haciendo un curso en Woods Hole, en Estados Unidos, que es un MBF, que es un centro donde confluyen muchas mentes pensantes durante los veranos y algunas personas cuando estábamos haciendo nuestro doctorado hacíamos cursos ahí, pero es muy interesante porque es un pueblo chiquitito donde confluye mucha gente. Entonces, rodeaban las medallitas Nobel, tintineaban por los pasillos, uno iba al bar y se encontraba uno, y yo sabía que había uno que había descubierto la ubiquitina, que es una proteína que es muy importante porque ayuda a que la célula funcione bien, es como que marcan las proteínas que se tienen que morir. Y yo quería conocerlo. Bueno, finalmente casi nos aposamos con una amiga, fuimos al laboratorio, hablamos con él, y el tipo lo único que quería era que lo dejaran en paz, que nadie me preguntara nada, y que lo dejaran hacer su trabajo tranquilo. Y hay otros que sueñan con ser millonarios. Pero hay una cosa que sí creo que reúne a todos y es esta obsesión por el descubrimiento, ¿no? Hay una verdadera obsesión que me quita el sueño, ¿cierto? Que es algo que les traspasa toda la vida. Hay pocos científicos que pueden despegar, y científicas que pueden despegar su vida de su profesión, del problema que traen, porque es algo que lo permean, que lo tienen como en la sangre, ¿no? Se obsesionan completamente. Y esa constancia en tratar de resolver un problema, en buscar en distintas iniciativas, de no cansarse de conversarlo, de poder conversarlo una y otra vez siempre, a la hora del almuerzo, al desayuno, en la tarde, cuando salen. Esa intensidad de involucrarse sobre un problema y de poder descubrir, creo que es algo que marca y genera a los científicos el descubrimiento. Después hay algunos que con ellos ansían poder, plata, etcétera. El reconocimiento de tus pares, en general hay mucho ego, ¿cierto?, por medio, pero por sobre todo esta pasión por el descubrimiento te diría que es bien transversal en el mundo de los científicos. Mira qué interesante, yo creo que tú entre líneas dejaste ver un concepto que también debo compartir. Yo no soy científico, trabajo en educación. Y quienes trabajamos en educación tenemos una pasión por hacer algo verdaderamente importante, por la formación de los jóvenes, por la formación de personas que van a formar parte del mundo del mañana. Y ese descubrimiento, ese deseo, que es una cuestión que sobrepasa probablemente yo por lo menos, esta es mi opinión, creo que uno puede hacer cosas importantes en la vida, independiente de dónde se desempeñe, pero trabajar en educación, trabajar en ciencia, o trabajar en el área de la salud y tener la oportunidad de poder salvarle la vida a alguien son ámbitos de desarrollo profesional que creo que a otras disciplinas, a otras áreas, les costaría mucho competir. Súper interesante.
¿Cómo ves tú, Carolina, esto de que hoy día ya estamos en el año 2023, han pasado ya prácticamente 3 años desde el inicio de la pandemia, el foco de la investigación y los científicos probablemente ya dejó de estar en el tema vinculado al COVID-19? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que crees tú que más se va a desarrollar? ¿Dónde está el interés de los científicos? Sí, mira, es interesante. Yo creo que la pandemia fue una verdadera revolución en el mundo de la investigación y a todo el mundo de la investigación, ¿cierto? No solamente a los que están en virología, sobre todo porque creo que fue como una vuelta de tablero, en muchos sentidos. Primero, un llamado a la urgencia, es decir, hacemos investigación y la investigación puede estar en estas academias que a veces están bastante desconectadas a veces de la contingencia, y COVID nos llevó a la urgencia. Esto es para mañana, mentira, es para ayer y tienes que actuar ahora y tienes una responsabilidad sobre ello. Sea lo que sea que hagas, el mundo de la investigación se vio con una especie de angustia de poder aportar y contribuir. Y esto lo digo incluso de distintas disciplinas, ¿cierto? No solamente de las más evidentemente iban a aportar en el desarrollo de la vacuna, pero también en otros. Y ese llamado a la urgencia creo que fue muy movilizador y cambió bastante, como fue un remesón del cual nos tenemos que hacer cargo. Creo que fue un remesón tremendamente positivo y que también nos prende una alerta respecto de generar academias demasiado desvinculadas. Creo que la academia tiene que tener un margen, ¿cierto?, de no estar en la contingencia misma porque necesita perspectiva, pero ojo ahí, tampoco tanta torre de marfil, ¿no? Entonces eso fue transversal y ese sentido de urgencia se empezó a plasmar también a otras disciplinas, porque esta sensación de crisis no está solo en lo pandémico, como tú bien sabes, ¿no? Hoy día tenemos crisis mundiales relativas a distintos temas. Es la palabra crisis tal vez la que más mencionamos en 2022 y no sé qué se vislumbra en adelante, pero posiblemente es así, entre la guerra, entre cambio climático, todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica. Entonces, de alguna manera, el mundo de la investigación creo que está un poquito en jaque, un poco en jaque en el sentido de decir, no solamente es importante el descubrimiento como algo que me motiva a mí para levantarme todos los días, como hablábamos previamente, sino que, ¿qué hago yo con estos conocimientos que tengo frente a un mundo de crisis? Y esa sensación es bastante, yo te diría, obviamente que hay lugares que no, pero sí bastante transversal, lleva una cierta incomodidad en el modo de hacer investigación. Y obviamente que los temas potentes hoy día siempre están en el área de biomedicina muy fuerte, sobre todo post-COVID. Parte de las tecnologías que se implementaron en las vacunas también se están desarrollando para tecnologías que traten cáncer u otras, y ahí tenemos todo un área que es bien potente que está avanzando. Pero, por ejemplo, todo lo que es la revolución, yo te diría, biológica, en el sentido de cómo ésta se articula con tecnologías tipo ingeniería y inteligencia artificial en lo que es la interfaz humano-máquina. Hoy día estamos construyendo dispositivos, ¿cierto?, que se vinculan con nuestro cerebro y son capaces de modificar, por ejemplo, en el lado más positivo, es capaz de hacer que una persona que tuvo una corte de la médula pueda volver a caminar, porque puede bypassear su médula y a través de dispositivos su cerebro le da una información directa a los músculos de sus pies para que se muevan. Eso es que para nosotros era absolutamente ciencia ficción, está ocurriendo. Y al mismo tiempo, sabemos que nuestros pensamientos pueden ser modificados, ¿cierto? Entonces, por eso hay esferas que se abren, como neuroderechos que hemos escuchado hablar, es decir, cómo nosotros tenemos que ser dueños de nuestro propio pensamiento y que estas tecnologías no se apliquen de un sentido que no queremos. Y así toda esa área empieza a abrirnos campos que son bien complejos, en el cual uno empieza a decir, bueno, ¿dónde empieza el ser humano? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza la máquina? ¿Cómo hay una especie de continuidad de este ser vivo con los ser tecnológicos? Eso es un área muy potente que está creciendo. Y por supuesto el área medioambiental, que no termina de ser un tema clave junto con el desarrollo tecnológico. Oye, qué interesante perspectiva lo que comentaba y muy interesantes los ejemplos también. Yo tengo la percepción, y creo que me la he ido formando a propósito de muchas conversaciones con personas que están vinculadas a distintos
ámbitos del mundo del trabajo. Y yo creo que es innegable el hecho de que la tecnología está cambiando el mundo del trabajo. Hay muchos trabajos, uno va al supermercado y ya ve que hay menos personas que te atienden y todo se automatiza y los drones empiezan a jugar un rol en la distribución y la logística. Y este reemplazo paulatino, que se inició hace varios años, ha ido tomando cada vez más fuerza, y cuando uno habla con personas que se dedican a estudiar el futuro, dicen que de aquí a 10 o de aquí a 20 años el mundo va a tener una configuración, una conformación del mundo del trabajo muy distinta, en donde todo lo automatizado lo van a hacer las máquinas, y nosotros, los humanos, las personas, vamos a tener que desarrollar otros espacios. Vamos a tener que probablemente tener más personas que hoy día trabajan en el mundo de la creatividad, en el mundo de las ciencias sociales. Seguramente vamos a recuperar la filosofía, la historia, la literatura y cuestiones que en eso, bueno, no estoy tan seguro. Hace poco vi un chat con inteligencia artificial, tú le haces preguntas y es capaz de escribirte un discurso. Una cosa interesantísima para discutir en otra conversación. O el tema de la psicología. Creo que también es una carrera, un área que se ha desarrollado fuertemente. Y también la ciencia, también el tema científico. Entonces, cuando hoy día, si te pregunto, no sé si tienes el número, pero la cantidad de científicos que existe en el mundo o la proporción de científicos que existe respecto del total de profesionales que se forman en las universidades es muy menor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensas tú que nosotros, como desde la vereda de las universidades, nosotros podríamos potenciar, impulsar, soportar, motivar a los jóvenes a que se involucren en la ciencia, a que se desarrollen para poder estar a la altura de lo que la ciencia hoy día demanda? Pues, a ver, es muy interesante. Yo no soy una experta en educación, pero fíjate que yo pienso mucho de esto cuando uno, incluso, voy más allá, incluso cómo formamos a nuestros científicos está siendo un poco obsoleto, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos programas de doctorado en distintas universidades alrededor del mundo en distintas áreas, y lo hacemos que se especialicen en temas muy, muy, muy específicos, pero muy convencionales. Esta forma de enseñar, incluso las profesiones en ciencias, ¿cierto? La máxima especialización, que es un doctorado en ciencias, está más o menos igual que, no sé, que hace 100 años, ¿cierto? O más también. Y hoy día creo que el cruce disciplinar es esencial. O sea, yo no sé si es que lo que necesitaba es más científicos o simplemente más profesionales que entiendan, por ejemplo, conceptos básicos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Y que aquellos que se están formando en inteligencia artificial y ciencia de datos entiendan los conceptos generales de ética, ¿cierto? Y de, no sé, elementos sociales esenciales para poder desarrollar esa labor. Lo que tú mencionas de cómo estas disciplinas se van a ir entretejiendo es tal vez uno de los principales desafíos que tenemos hoy día. Hoy día los algoritmos están tomando decisiones por nosotros. Entonces, como universidades también somos capaces de formar a aquellas personas que construyen esos algoritmos, que entiendan que no es un problema matemático, sino lo que están haciendo tiene un impacto social fundamental. Nosotros tenemos que dejar de, digamos, segmentar la investigación en áreas tan separadas. Y ahí tenemos un tremendo desafío, porque la verdad es que a los biólogos están en esos campos de especialización, ya no es, digamos, un fondo de nicho, sino que están influyendo en decisiones demasiado relevantes, y cada vez va a ser más. Súper interesante, Carolina. Esta conversación ha sido muy interesante para mí. La verdad que yo en la pandemia tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El Código de Vida, o de Codebreaker, creo que es el nombre en inglés que lo hizo famoso. Y contaban la experiencia de cómo los investigadores, los científicos compartían información para poder, digamos, descubrir la vacuna contra el COVID lo más rápido posible. Y me llamó mucho la atención que esta interacción que existe en el mundo de la ciencia no está llevada al resto de las disciplinas. Cuando uno conversa con decanos de distintas universidades, en general la educación es más compartidizada, este trabajo no es colaborativo, y también en general muchos se miran a sí mismos y no miran hacia afuera. No así como ocurre en la ciencia. ¿Cómo es tu perspectiva del desarrollo que está teniendo hoy día, que estás trabajando en una universidad en Chile,
y su integración con el mundo? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la brecha? ¿Qué es lo que crees que falta? Bueno, a ver, es súper interesante. La investigación es internacional, se mide en una cancha internacional donde uno vaya, digamos. O sea, no existe la posibilidad de hacerlo en tu propia parcela, porque hoy día el sistema globalizado, y yo diría que uno de los primeros elementos que se globalizó en el mundo debe haber sido la ciencia. Siempre fue así, siempre el compartir y el discutir el conocimiento es esencial, ¿cierto?, para la generación de este mismo conocimiento y para su validación, confirmación y avance de todo el sistema. Entonces, esto es así, es una base, no existe manera de hacerlo diferente. Y bueno, y mira, yo te diría que yendo un poco como a los desafíos que me planteas tú, que cómo enfrentamos estos desafíos futuros y en el momento en el que estamos hoy día, qué lecciones hemos aprendido y hacia dónde tenemos que caminar, sobre todo desde las academias. Yo te diría que hay dos cosas que la pandemia nos dejó como una lección bien grabada a fuego. La primera tiene que ver con que el mundo científico sin duda fue esencial, ¿cierto?, para poder desarrollar las herramientas que nos hicieron precisamente salir de la pandemia. Pero no todo el mundo científico se comportó de la misma manera, ¿ya? Y yo creo que aquí, para ser bien justo, posiblemente las academias tuvieron un buen desempeño, colaboraron mucho mejor que los países, ¿cierto?, etcétera. Pero realmente las plataformas que fueron tremendamente ágiles y eficientes fueron empresas de base científico-tecnológica. No podrían existir si no tuvieras tampoco el conocimiento que se genera en la academia, está bastante encadenado, pero fueron realmente unos motores de transformación gigantescos que nos permitieron contar con esas vacunas y contarnos con una flexibilidad, ¿cierto?, y una urgencia tal vez mayor que la que contó la mayoría de la academia. Y eso es un llamado a atención, es decir, cómo también la academia, no sé, se vincula de alguna manera diferente también con esta plataforma de empresas de base científico-tecnológica que nos permiten transformar este conocimiento en el verdadero impacto que llega a la sociedad como un producto que cambia vidas, ¿cierto? Eso es un primer punto. Lo segundo es que todos los países tuvieron que enfrentar el siguiente problema. Gobiernos acechados por comunidades de distintos sectores del conocimiento que los llamaban a tomar decisiones en base a la evidencia. Sin embargo, y estas eran muy fuertes y la ciudadanía, por supuesto, decía no se está escuchando a los científicos, y esto fue transversal prácticamente a todos los gobiernos. Y es bien interesante lo que ocurre ahí, porque habla de una especie de desconexión. El mundo de la academia sabe muy bien sus conocimientos científicos, pero no tiene tampoco conciencia de los tiempos, ¿cierto?, y de las demandas de las decisiones de carácter de política pública. Y eso hace, por ejemplo, que una persona que está en una posición de poder y que tiene que tomar decisiones reciba 5 insumos de 5 científicos distintos que le entregan evidencia y que le apuntan a tomar decisiones diferentes. ¿Qué es lo que ocurre aquí con esta paradoja, cierto? Lo que ocurre es que una de las cosas que, por ejemplo, en Francia se ha discutido mucho, a mí me tocó mucho hablar, cierto, también con la Academia de Ciencias en el Uruguay, que llamábamos a sus científicos a ser tremendamente responsables respecto de las declaraciones que hacían. Y en este país, como en todos, vivimos también, no sé, ingenieros hablando de el impacto de las cuarentenas, o epidemiólogos hablando de temas que no necesariamente respondían a su disciplina, pero la ciudadanía no ve como los científicos. Entonces, en Francia fue muy dura la crítica acá y dijeron, ojo, o sea, somos capaces de quitarle financiamiento. Usted habla como técnico respecto de lo que usted maneja, ¿cierto? Pero no podemos transformar, sobre todo que el gobierno de Francia tiene un sistema que es muy fuerte de público, digamos, financia el sueldo de los científicos, etcétera. O sea, no podemos transformar a nuestros científicos en una especie de cura, ¿no? Es más una prédica que una evidencia. Y eso es algo bien interesante que ha ocurrido, que es la ética respecto de la comunicación y la responsabilidad que tiene una persona que tiene una formación y un financiamiento público para generar conocimiento. Entonces, cómo la entrega de ese conocimiento también es relevante, no solamente cuándo, sino que cómo se entrega. Y esto no es una censura, ¿verdad? Es ser responsable respecto a los alcances que tienen mis declaraciones, ¿cierto? Y los alcances no solamente
los alcances que tiene la ciencia, pero también ser muy consciente de los límites que tiene la ciencia. Y eso es una reflexión que quedó dando vuelta como cuál es la ética que debe tener el mundo de la investigación con respecto a situaciones como las que vivimos en la pandemia. Y también el tercer punto, que es algo que se lleva arrastrando hace mucho tiempo, y es que la investigación que se realiza en el seno de las universidades y que se financia con fondos públicos, que sobre todo en los países de América Latina y todo, prácticamente la mayoría, países como Estados Unidos tienen mucha investigación que financia por las empresas y que se producen las empresas, no es nuestro caso. Y en este caso está siendo bastante, digamos, está como en el ojo del huracán. Es decir, tenemos que estar revisando permanentemente si lo que nosotros estamos haciendo es generar conocimiento, pero además un conocimiento que es pertinente y relevante a la sociedad, que no solamente constituye y construye excelentes carreras académicas, sino que también es un elemento esencial para eventualmente servir de insumo para desarrollar soluciones o iluminarnos respecto de problemas fundamentales. ¿Y qué cosas son las que gatillan este tipo de dudas? Ha ocurrido, por ejemplo, en el mundo de la biomedicina, que existen, no sé, laboratorios privados, etcétera, que empiezan a reproducir algunos de los experimentos que se hacen en distintos laboratorios y les cuesta reproducirlos. Y ahí empezamos a entender que tenemos cierta crisis de reproducibilidad en los experimentos, que hay veces que, por ejemplo, se generan líneas de investigación muy grandes sobre modelos, pero esos modelos, por ejemplo, modelos animales, hay un caso emblemático, el Alzheimer, la gran cantidad de investigación se estudia en un modelo que es un ratón, ¿cierto?, que produce artificialmente las placas que son similares a lo que ocurre en el cerebro humano. El Alzheimer, sin embargo, ese ratón, en condiciones normales, nunca va a desarrollar Alzheimer. Y resulta que mucha gente que está en el tramo de poder acelerar los descubrimientos para combatir esta enfermedad dice, bueno, pero nunca vamos a obtener buena evidencia de ahí, a pesar de que se han gastado billones. ¿Por qué? Porque ese modelo nunca nos va a servir. Entonces este modelo lo que está haciendo es construir buenas carreras académicas, muchos Nature, muchas distinciones, pero no nos está ayudando a resolver el problema de las miles de personas que padecen esta enfermedad. Entonces, esa inquietud se ha instalado y creo que es una buena inquietud. Esto no invalida el sistema científico, es uno de los mejores métodos que tenemos para aproximarnos a los grandes desafíos que tenemos para resolver en el mundo. Es la mejor herramienta que hemos construido como humanidad, pero no es impoluta, ¿cierto? Y tenemos que saber conducirla para que sea una efectiva herramienta. Y las academias tenemos que mirar los procesos, tenemos que ser tremendamente exigentes con nosotros mismos. No podemos ser autocomplacientes. Tenemos que exigir no solamente que el investigador produzca un buen paper y un buen premio y que lo premien de honor. No, necesitamos de alguna manera ser críticos para que estar seguros que estamos construyendo conocimiento pertinente. Y ese es un tremendo desafío, tremendo desafío. Oye, el tema de los desafíos tenemos, sin duda, los que mencionas. Yo tengo la sensación de que en temas de colaboración, sí, todavía falta mucho camino por recorrer. Y tú particularmente tuviste, no sé si la fortuna, de poder conocer el mundo de la ciencia desde 3 perspectivas diferentes. Pudiste trabajar en una fundación que se dedica a la investigación de alto nivel. Tuviste la posibilidad de trabajar en el gobierno, en un ministerio en donde se promueve la ciencia y la tecnología, y hoy día en una universidad. Y por lo tanto conoce estos 3 elementos o estos 3 actores relevantes que deberían trabajar en forma conjunta y colaborativa. Si tuviesen la oportunidad, quizás esta es una pregunta provocadora, pero de trabajar de nuevo en un ministerio de ciencia, ¿qué crees tú que debería hacerse? ¿Cómo crees que podrías convocar, hoy día conociendo cuáles son los intereses de estos 3 actores, a trabajar, a combinarlo por un proyecto, por un propósito común? Mira, es una muy linda pregunta y te voy a responder con una historia y luego conceptualizar un poco, pero a mí me tocó instalar el ministerio, fue la primera subsecretaría, por lo tanto hubo mucho trabajo respecto a la instalación y además me tocó en el periodo del estallido social en Chile y la pandemia.
Estábamos llenos de desafíos, obviamente, fue un periodo difícil, había que armar todo de cero. Cuando aquí llegué era un papel, básicamente un proyecto de ley, había que armar toda la institucionalidad a nivel nacional, etcétera, toda la estructura presupuestaria y legislativa, abordar el mundo de la ciencia, que es muy demandante también, ¿cierto? Y tenía altas expectativas. Y nos toca el estallido, y el estallido fue muy brutal en cómo, digamos, los que estaban en el Estado, en el sector público, pasamos a ser básicamente los culpables de muchos males, y generó una desconfianza muy fuerte. Y en el fondo yo que venía trabajando en un espacio de bastante colaboración y con mucha proyección, esto de repente choca, ¿no? Y se cortan las redes. Y fue muy brutal, fue muy difícil, yo lo viví de una manera compleja, siempre tratando de acercarnos, siempre nunca cortando el diálogo. Y después viene la pandemia. Y la pandemia, claro, como decíamos, de vuelta al tablero. Y en un minuto pasa lo siguiente. A mí me toca la responsabilidad de instalar y apoyar en el diagnóstico. En el minuto no había nada, ¿cierto? Ninguna herramienta, no teníamos vacunas, no teníamos... Lo único que podíamos hacer era diagnosticar y diagnosticar bien, a tiempo, con pertinencia, para poder salvar la vida. Y resulta que, cuento corto, armamos una red nacional con todas las 33 universidades en Chile, de Arica a Magallanes, con sociedades científicas, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia, con institutos de salud pública, más de 50 instituciones públicas, privadas, universidades, Estado. Nos sentamos a colaborar y generamos una red de diagnóstico, transformando laboratorios de investigación en laboratorios de diagnóstico, que estuvo a lo largo de todo Chile y que se instaló en el peor periodo, en los primeros 2 meses, donde realmente el Ministerio de Salud todavía no había tenido la factibilidad de instalar su diagnóstico. Y, por ejemplo, fuimos el 100% del diagnóstico en Magallanes, que es la zona más aislada de Chile, donde realmente el diagnóstico se demoraba como 10 días. Bueno, esto fue increíble, pero lo que te quiero decir es que logramos. ¿Por qué? Porque había un gran desafío en ese minuto. Ese gran desafío era enfrentar la pandemia que estaba matando a cientos de nuestros conciudadanos. Y todos nos unimos, todos, y estoy diciendo aquí, el Consejo Minero, las empresas nos ayudaron no solamente a donar plata, sino que a poder, por ejemplo, hacer cotizaciones que papeaban cada 24 horas. Entonces yo podía tener plata como Estado, pero no tenía la agilidad para comprar los kits de diagnóstico que había que comprar en China. Y todos los científicos, todas las universidades se unieron y generamos... Yo sé de laboratorios que se han transformado en diagnóstico a lo largo en el mundo, pero no conozco ninguna red nacional de laboratorios de universidades que se transformaron en diagnóstico y que se acoplaron a la red de salud pública. Esto transformó Chile, dio hasta el 20% del diagnóstico del país, pero sobre todo llegamos, como las universidades están mejor distribuidas a lo largo de Chile, llegamos a sectores pero muy lejanos. Pero sobre todo, ¿por qué nos transformó? Porque fue fuente de cuna. Todos fuimos parte de un proyecto que era más grande que nosotros mismos. El sector público, el sector privado. Los tesistas de laboratorio me decían, yo salía emocionada de todas estas reuniones porque me decían, primera vez que le puedo explicar a mi familia también cuál es el impacto de lo que yo hago. Primera vez que habían tenido un contacto con la comunidad tan cerca. Primera vez que me había tocado gestionar con un sector público que es más difícil, que es más ineficiente, que se movía a otros tiempos. Pero había una conexión de sentido en esa red que nos transformó a todos. Y que fue una de las cosas, una apropiación colectiva. Todos fuimos parte de esta red. Y ese es el proyecto más lindo que me tocó liderar durante el periodo que estuve de subsecretaria de Ciencia. Y en lo que me hace reflexionar es respecto de cómo la pandemia, que estamos felices que se fue, pero qué vamos a hacer con estas experiencias de vivir que existe un objetivo que todos queremos remar, digamos, para poder solucionarlo. ¿Qué pasa si todos pudiésemos realmente enfocar nuestras capacidades en algunos objetivos? En Chile tenemos el problema de la sequía, por ejemplo, tenemos el problema de la delincuencia, tenemos problemas que afectan a distintos, en distintos elementos, ¿cierto?, de nuestro país. ¿Qué pasaría si todas nuestras capacidades públicas, privadas, en investigación, nos enfocáramos en un objetivo con la fuerza que lo hicimos cuando hicimos esa red? Yo creo que estaríamos viviendo en otro país, ¿cierto?, en otro planeta.
¿Qué tenemos que hacer entonces? La pregunta, la devuelvo un poco. Atómica tu respuesta, Carolina, porque lo que tú estás diciendo en síntesis es que sí se puede, sí se ha hecho, lo hicimos recientemente. ¿Cómo nosotros logramos que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo logramos alinear nuestros intereses? ¿Cómo de verdad nos comprometemos con un objetivo común? Exacto. O sea, ¿cómo aunamos nuestras voluntades tal como lo hizo COVID? Que lo hizo porque fue muy urgente. ¿Qué hacemos con ¿Cómo orientamos nuestro sentimiento de urgencia, cierto? De una manera cooperativa, que además yo creo que los que vivimos eso nos dimos cuenta que fue tal vez no solamente un sacrificio, sí, seguramente lo fue. Científicos podrían haber estado en su casa y no exponiéndose al virus y acompañando a sus hijos y no solo en el laboratorio, pero fue algo que nos retribuyó enormemente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y ahí yo creo que hay un gran desafío. El sector público tiene un rol, pero los ciudadanos, y aquí no solamente, pero las universidades, los discursos que hacemos. Tenemos que tener ojo con cómo construimos y también entendemos que sin institucionalidades, que eso es un problema hoy día, estamos cuestionando todas las institucionalidades y está bien, es parte de un proceso que estamos viviendo. Pero sin esas institucionalidades no vamos a poder avanzar de manera fuerte y dirigida en torno a los temas que hoy día más nos apremian. Entonces ahí hay una responsabilidad individual, colectiva, institucional, del sector público, del privado, de tomar la responsabilidad de que no todo es culpa del Estado, ¿cierto? Las universidades tenemos un rol ahí también. Las personas también tienen un rol. ¿Cómo construimos urgencias y relatos conjuntos? Y no solo antagonismo respecto de las 1000 demandas que por supuesto tenemos y los 1000 problemas que por supuesto tenemos. Y ahí yo creo que el mundo de la academia le hace falta salir más. Yo llevo poco tiempo en este espacio, ¿no? Pero siempre pienso que ganas de que todos los estudiantes de doctorado y muchos más, o son los de doctorado, pudieran hacer una pasantía haciendo asesoría técnica en el Congreso, trabajando en una municipalidad, trabajando 3 meses en una empresa. ¿Cómo nos cambiaría también la manera de comprender esto, ¿cierto? Experiencias que te muestran el otro lado de la moneda, ¿cierto? Y que te hacen tener una empatía también con esa institucionalidad que a veces no tiene la capacidad que yo quisiera en mi mundo de arte responder. Sí, me quedo con eso. Yo creo que el rol o parte del rol de las universidades para pensar en que vamos a ser capaces de construir un futuro como el que tú y yo quisiéramos, necesitamos formar líderes. Necesitamos que emerjan liderazgos que se hagan cargo de estas instituciones, de estos actores y estén dispuestos a trabajar en forma colaborativa. Vamos a la última pregunta y al cierre. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Una conversación extraordinaria hemos tenido. Mi pregunta es, para quienes hemos leído sobre tu historia, sabemos que el océano tuvo un rol fundamental en acercarte al mundo científico. Estas vivencias, yo creo, para ti fueron únicas y pienso, para el caso de las familias de hoy, las que vivimos en las ciudades, ¿qué recomendación harías a los padres que tienen el deseo de impulsar a sus hijos a ser curiosos, a acercarse a la ciencia? En un mundo hoy día con muchos dispositivos, interconectados, alejado de la experiencia que a ti particularmente te tocó vivir. Mira, yo te diría que, a ver, los niños son, esto se dice mucho, pero es verdad, los niños son científicos naturales, en el sentido que están llenos de curiosidad y de preguntas que muchas veces uno no sabe contestar. Están en el modo de contemplación permanente, sobre todo cuando son chicos. Yo me acuerdo con mis niños cuando eran chicos, me demoraba, cuando tenía calma y lograba entrar en sintonía con ellos, me podía demorar, no sé, 20 minutos en caminar 30 metros, porque van parando en cada espacio y miran, observan, contemplan, te preguntan, ver un bicho, ver una hoja, lo rompen. No necesitamos grandes océanos, ¿cierto? Para poder despertar esa curiosidad. Necesitamos mucho más adultos que admitan preguntas sin respuesta. Que no nos digan, no preguntes tonteras, que no nos digan la respuesta más obvia. O sea, que no nos entreguen la respuesta, sino que te entregan otras preguntas. Que te ayuden a hacerte preguntar más cosas. Que ojalá a la pregunta de tu hijo tú le contestas con una pregunta. No con una respuesta que cierra la conversación, ¿cierto? Necesitamos
generar ese espacio de duda, de curiosidad, porque muchas veces incluso la educación formal termina ahogándola. Entonces, ¿cómo habilitarlo? No ser aquel adulto que siempre está con la respuesta, sino que ser aquel adulto que lo que hace es que cuando un niño abre una ventanita, tú le abres la persiana completa, se la entregas entera, digamos. Le dices, mira, tu pregunta te abre a 20 preguntas más. El mundo está lleno de preguntas. Creo que eso es lo que uno necesita. No necesita grandes parques, grandes océanos, grandes laboratorios. Yo no tuve ningún científico en mi familia. Es verdad, me fascina el océano, pero lo más cerca que tuve durante mucho tiempo, yo viví mucho tiempo lejos y no conocí el mar hasta, yo viví en Colombia, después en Perú y recién ahí conocí el mar. Pero tenía, cuando era chica, una sequía al lado de mi casa y tenía unos guarizapos y los sacábamos, qué sé yo, da lo mismo, hacíamos todos los experimentos que hacen los niños chicos. Pero sobre todo eso, abrir el mundo a las preguntas. Sacarnos la mentalidad de adultos de estar siempre respondiendo, siempre que siempre tenemos que cerrar con una verdad, sino que más bien generar dudas. Creo que este es de lejos el mejor camino y ojalá hacerlo mucho más con las niñas que a veces tienen más temor a entrar a este mundo de incertidumbre porque así las educamos, ¿no? Así que creo que esa es la mejor recomendación que te podría dar. Dejarnos empezar a ser más niños y menos adultos en nuestra manera de aproximarnos a las preguntas. Genial, atómico. Muchísimas gracias, Carolina. Quedé muy contento con esta entrevista, con esta grata conversación, extraordinariamente interesante, de verdad, te pasaste. Así que, bueno, espero podamos tener una próxima oportunidad para poder seguir conversando de ciencia y de educación. Muchas gracias, Sergio, y espero que salga muy bien todo este programa y lo siguiente. Así que muchas gracias por la conversación. Fue un gusto. Esto fue EDAP en español. Gracias por acompañarnos en The EDAP en español. Te esperamos en un nuevo capítulo del podcast más influyente en educación y sus tendencias. The EDAP en español, una conversación de vanguardia.